la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Dios mediante, esta próxima semana corresponde el inicio de mes. Continuamos con las devociones que ya llevamos. El día viernes corresponde el viernes primero para todos aquellos fieles que llevan su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se puedan acercar a confesar y a comulgar durante el santo sacrificio de la misa. Continuamos con los mismos horarios, Dios mediante. 5 de la tarde iniciamos con las confesiones, continuando con el santo sacrificio de la misa a las 6:15 de la tarde. El día sábado también corresponde la adoración nocturna. Seguimos también, Dios mediante, con los mismos horarios, 6 de la tarde con el santo sacrificio de la misa y continuando inmediatamente después de la misa con la exposición del Santísimo y retirándolo hasta el día domingo 6 de la mañana. También seguimos pidiendo sus oraciones por Monseñor Madrigal, sigue en su viaje de apostolado. Ya Dios mediante, esta próxima semana estará de regreso, pero de igual manera, por favor, síganlo teniendo en sus oraciones. También ya se encuentra próxima la fiesta de Pentecostés. Recordarles que ya como se está establecido aquí en la capilla, Dios mediante habrá confirmaciones para todos aquellos fieles que tienen sus hijos o ustedes mismos que se ocupen confirmar. Próxima semana, por favor, ya después de la misa, comenzar a apuntarse. Hay que recordar las cosas básicas para confirmarse. En primer lugar, ser fiel de aquí de la capilla. Ya hemos trabajado muchísimo en esa parte de poner orden en esa situación y por favor también evitar traer gente de afuera. Si para recibir los sacramentos ya la Iglesia tiene establecido sus leyes, hay que comprenderlas y entenderlas. Así de esa manera, por favor, pedimos de esa parte poner mucha atención. Son las cosas básicas. Tener sus documentos completos, el acta de bautismo de quien se va a confirmar, acta de confirmación del padrino. También en esa situación tener muchísimo cuidado. Hay que recordar que en esta parte de los padrinos hay que escoger a alguien que sea verdaderamente católico, que sea una persona recta, que viva bien delante de nuestro Señor, que sea al menos temeroso de Dios y que cumpla con lo mínimo indispensable delante de la ley de Dios en esa situación. Y principalmente cuidar que sí esté bien confirmado, que esté confirmado realmente. Ya sabemos toda la problemática que existe en nuestros tiempos dentro de la Santa Madre Iglesia Católica y tener mucho cuidado y también poner mucha atención en presentar completos sus documentos. No hay que hacer negligencia o siempre seguir con la misma idea de cada año, que pues, al final ya me conocen, no es necesario que entregue documentos. Está establecido en la ley que no hay por qué no entregar sus documentos, no hay que hacer negligencia, tanto el del confirmado como el del padrino, entregar completos sus documentos y ser fieles aquí de la capilla, escoger un buen padrino que sea católico verdaderamente y que viva rectamente delante de nuestro Señor, que no viva en estado de pecado mortal. Nos encontramos en el domingo cuarto después de la Pascua. Nuestro Señor nos sigue mostrando el camino para nuestra salvación eterna. Después de haber hecho Él o cumplido con su misión en este mundo y encontrándose cerca su partida después de su resurrección, nos hace la pregunta nuestro Señor ahora a nosotros. Él en primer lugar reprendía a sus apóstoles, porque al estarles avisando que Él iba a partir y que ya no iba a permanecer con ellos, ninguno preguntaba ¿a dónde vas? Y así de esa misma manera la Santa Madre Iglesia Católica nos invita a realizarnos esa misma pregunta, pero ahora a nosotros mismos.
Y tenemos que caer en cuenta para reflexionar a la perfección en nuestra respuesta que nos vamos a dar a nosotros mismos. ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra vida delante de nuestro Señor? Y es algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar, porque gracias al ritmo de vida que el enemigo nos ha impuesto delante de nosotros, dejamos que nos consuma muy fácilmente y nos olvidamos de la parte espiritual, de la parte divina, sobrenatural que nuestro Señor nos está pidiendo, y dejamos pasar por alto justo las correcciones que tenemos que hacer en nosotros mismos. Dice nuestro Señor, nos habla directamente diciendo que el que crea en Él se va a salvar, que quien siga sus mandamientos y los guarde se va a salvar, va a conseguir la vida eterna. Y en esto nos tenemos que hacer reflexionar a nosotros mismos si verdaderamente creemos en nuestro Señor, si verdaderamente creemos en la Santa Madre Iglesia Católica, si verdaderamente queremos cumplir con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos daremos cuenta, en realidad, hacia dónde estamos caminando, qué estamos haciendo con nuestras vidas. Porque al final nos dice San Alfonso que nos tendríamos que hacer la pregunta a nosotros mismos si verdaderamente nos queremos salvar, si verdaderamente queremos obtener el reino de los cielos, si verdaderamente no queremos sufrir y padecer los tormentos de las llamas del infierno. Pero viene a ser nuestra propia vida, nuestros propios actos, quienes vengan a darnos nuestra propia respuesta. Si verdaderamente quieres salvar tu vida, salvar tu alma, pecando delante de nuestro Señor, verdaderamente quieres alcanzar el premio de la gloria eterna, viviendo en el pecado mortal, verdaderamente crees que nuestro Señor, o vas a ser digno de la misericordia de nuestro Señor, si has llevado toda tu vida renegando de lo que nuestro Señor te manda, renegando de la Santa Madre Iglesia Católica, o no queriendo creer en nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde San Alfonso dice que tristemente es el mismo católico quien se viene a contradecir a sí mismo, delante de sus propios enemigos, de nuestros propios enemigos. Si nosotros predicamos que existe un solo Dios verdadero, que se hizo hombre, que vino a este mundo y padeció a causa de nuestros pecados, y que creemos en sus mandamientos y en su doctrina, que son una y santa, y que de esa manera nosotros nos queremos esforzar para poderle dar la gloria a Él y servirlo correctamente, pero todos nuestros actos dicen completamente lo contrario, ¿cómo podremos al final siquiera, al menos, poder convencernos a nosotros mismos? Es triste ver cómo dentro de la Santa Madre Iglesia Católica se vive sin creer, se vive sin amar a Dios verdaderamente, pero al final sí creemos o sí queremos salvarnos, pero llevamos una vida completamente contraria a lo que nuestro Señor nos establece para poder santificar nuestras almas. Pero es el trabajo tan firme y tan certero que ha hecho nuestros enemigos, el mundo, el demonio y la carne, para hacernos cerrar los ojos y engañarnos a nosotros mismos de que las cosas malas no son pecado, de que podemos darnos a nosotros mismos los placeres que nos ofrece esta vida, todo aquello que es satisfactorio para nuestras vidas, para la vida corporal, y que de esa manera, si nos es agradable para nosotros, al final lo podemos hacer. Pero no nos debemos de dejar engañar, debemos de tener siempre muy presente justo la doctrina de nuestro Señor para no romperla, para no apartarnos de esa doctrina que Él nos ha dejado establecida y que es la única manera que nosotros tenemos para llevarnos a la salvación eterna.
¿Cómo podremos alcanzar a nuestro Señor si nosotros mismos nos volteamos y estamos caminando por voluntad propia en dirección contraria de donde se encuentra nuestro Señor? Y así, de esa manera, tenemos que volver a meditar hacia dónde vamos. Si verdaderamente quiero servir a nuestro Señor, verdaderamente tengo temor de condenar mi alma, de entregársela completamente al demonio, o al final verdaderamente quiero servir correctamente a nuestro Señor, quiero amarlo, quiero servirlo como Él me lo manda y me lo establece. Y así, de esa misma manera, también quiero ser santo tanto en esta vida para poder conseguir la santidad eterna. Es algo que nos invita a meditar la Santa Madre Iglesia Católica, que nadie puede entrar en el reino de los cielos sin ser santo. Todas las almas que ya están gozando de nuestro Señor en el reino de los cielos son santos. Y ahí está por su lucha que llevaron en esta vida, por la corrección que hicieron de sus vidas, de sus defectos. Y así, de esa misma manera, si nosotros no logramos corregir nuestras propias vidas, no logramos enderezar nuestros caminos, al final únicamente estaremos consiguiendo la perdición eterna. Por eso es que la Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar. Se nos hace ver que todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos viene de Dios, y a Él se lo tenemos que regresar. Si sean cosas buenas o sean cosas malas, aún los sufrimientos nos vienen de parte de Dios a causa de la justicia, porque es la manera que tiene nuestro Señor, por medio del sufrimiento también y del castigo que nos da en esta vida, de hacernos reflexionar que estamos haciendo malas cosas en nuestras vidas, pero que al final tenemos que ver, aún en los momentos difíciles, el amor manifestado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos hace reflexionar. Dice, una corrección que se hace en esta vida se hace por amor a nuestros semejantes, por amor a los hijos, por amor a aquellos que queremos. Si aquel padre que no corrige a sus hijos, por ejemplo, no los ama. Aquel que no les evita el mal, no los ama. Aquel padre que no los castiga para corregirlos, verdaderamente no ama a sus hijos. Y así, de esa misma manera, podemos ver manifestado el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros cuando nos viene a visitar en los momentos difíciles, cuando nos manda las pruebas, porque también nos dice San Alfonso que por medio del sufrimiento es la única manera también que tenemos de ir purificando nuestras almas y limpiándolas del pecado mortal. Esas son las cosas que nos invita a reflexionar nuestro Señor en este domingo, y que sobre todo siempre debemos de tener presentes delante de nosotros para poder continuar con la lucha, para poder continuar con nuestra santificación en esta vida, pero sobre todo para poder reflexionar sobre el amor perfecto que le debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea nuestra intención siempre en nuestra vida, y sobre todo siempre pedirle a nuestro Señor que nos ayude a servirlo correctamente para poder cumplir con la misión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en esta vida. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Figlio y Espíritu Santo. Amén.